Hola, buen día. Mi nombre es Andy Fuentes y hoy voy a defender mi presentación sobre termómetros termoeléctricos diseñada en Powtoon. Un termómetro termoeléctrico, comúnmente llamado termopar, es un sensor de temperatura que convierte una diferencia térmica en una señal medible. Este fenómeno se basa en el efecto Seebeck, descubierto en 1821. El efecto Seebeck se representa aquí como un principio físico. Tenemos dos conductores distintos, metálicos, por ejemplo, cobre y constatán, unidos en un extremo, formando un círculo cerrado. Cuando la unión de medida se somete a una temperatura 1 y otra a una temperatura referencial 2, que es menor que la 1, se genera una fuerza electromotriz, una FEN, que es la proporcional a la diferencia de temperatura entre ambas uniones. El voltímetro indica que esa tensión, que típicamente está en el orden de microvoltios por grado Celsius. La ley de los termopares, la ley fundamental del circuito termoeléctrico, establece que la FEN generada depende exclusivamente de la naturaleza de los metales y de la diferencia de temperatura entre la unión caliente y la unión fría. Esto implica que la temperatura en puntos intermedios del cable no afecta en la medición, siempre que los materiales sean homogéneos. Esa es la única regla que pide para medir correctamente la temperatura entre dos metales, que no existe ninguna superficie de contacto irregular. Los tipos de termopares, podemos decir que existen varios tipos, normalizados según la elección de sus conductores. El más utilizado en la actualidad es el J, hierro constatán. Por rangos medios, el tipo K, que es cromer con alumen, muy versátil y llega hasta 1200 grados Celsius, su medición. El tipo T, que es cobre constatán, ideal para temperaturas bajas. Y el tipo E, cromer constatán, que ofrece la mayor sensibilidad. Es decir, tiene más microvoltajes por grado. Cada tipo se identifica por un código de color en su aislamiento, según la norma ANSI y la IEC. Las partes de un termómetro termopar en un termopar industrial está compuesto por una unión de medida expuesta al proceso de los conductores eléctricos, propiamente dicho. Los cables de extensión o compensación que llevan estas hasta el instrumento sin introducir nuevas uniones disímiles. Y el dispositivo de lectura, que puede ser milivoltios o un transmisor de compensación eléctrica. La compensación de unión fría. La compensación de unión fría de la unión es crítica para la exactitud. La tensión generada es función de diferencia entre la diferencia de la unión caliente y la unión referencial. Si esta última unión no es controlada, la lectura será errónea. Y en el laboratorio se usa un baño de hielo a 0 grados Celsius. En campo se emplea un circuito electrónico que mide la temperatura del borne de conexión y se suma analógicamente el voltaje equivalente para obtener la lectura referida a 0 grados. Las principales ventajas son su amplio rango de medición, desde temperaturas criogénicas hasta 1200 grados Celsius. En algunos tipos, su respuesta térmica y su construcción robusta y su costo relativamente bajo. Como desventaja, su precisión es limitada, con errores típicos de medio a 2 grados. Digamos que su margen de error. Requiere compensación de unión fría
y su baja señal de salida los hace susceptibles al ruido electromagnético. Sus aplicaciones son muy diversas y se emplean en hornos de fundición, reactores químicos, en turbinas de gas, en sistemas de climatización, en la industria alimentaria, en investigación, donde se requiere medir temperaturas extremas con un sensor económico de respuestas rápidas, y el termopar es la primera opción. En conclusión, podemos decir que los termómetros eléctricos convierten una diferencia de temperatura en una fuerza electromotriz, aprovechando el efecto Seebeck, con una adecuada compensación de la unión fría y la selección correcta del tipo de termopar. Se obtiene un sensor confiable, versátil y fundamental en la instrumentación moderna. Muchas gracias.